bien, mis queridos hermanos, vamos a leer la santa palabra de Dios en el libro de primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 18, y voy a leer hasta el verso 29. Vamos a tener un panorama general de este pasaje. Dice así la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Que Dios bendiga a su iglesia a través de su palabra. Hermanos queridos, el apóstol Juan tiene como énfasis a través de toda la carta darnos la certeza, la seguridad de que nosotros, los hijos de Dios, tenemos vida eterna. Y aquí lo recalca en el versículo número 25. Mire conmigo en el Juan 2:25. Primera de Juan 2:25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta vida eterna, ya lo dijo en el capítulo 1, está en su Hijo. Cristo es la vida eterna, y lo repite en el capítulo 5. Esta es la vida eterna, dice, Cristo es la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada. Puede que tenga religión, bautismo, Biblia, coros y lo que quiera, pero no tiene vida eterna. Porque la vida eterna no está en una religión, en un rito, está en Cristo Jesús. Y solo Él la puede dar, absolutamente nadie más. Ahora, cuando nosotros tenemos la vida eterna, entonces volvimos a la comunión con Dios, a la armonía con Dios, venimos a ser amigos de Dios en una intimidad con Dios. Esa relación que había estado fracturada por causa del pecado es restaurada a través de la persona del Señor Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. La palabra de Dios dice, y lo dice contundentemente, nadie puede ir al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Él es el único camino, Él es el único puente, Él es la vida, y solo Él nos puede llevar a la comunión con su Padre. ¿Cómo restaurar la comunión con Dios? A través del Señor Jesucristo. Cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados son perdonados y por tanto nosotros ahora podemos disfrutar de una amplia, verdadera y eterna comunión con el Padre. Ahora, las personas que ya recibimos a Cristo y que tenemos la vida eterna y que tenemos esa nueva comunión con Dios restaurada completamente, tenemos que abominar, desechar y tirar todo pecado. Y no estoy hablando de que nosotros ya vamos a llegar a un punto de santidad. Ahí lo dice la palabra en primera de Juan 1.
que el que dice que no tiene pecado no conoce la Biblia, no conoce la verdad, hace a Dios mentiroso, porque tenemos esta naturaleza pecaminosa todavía. Ahora, que tengamos una naturaleza pecaminosa no nos da la excusa para que nosotros llevemos vidas descuidadas en el pecado. Por tanto, una de las características que va a distinguir a un verdadero seguidor de Cristo es la lucha en contra del pecado. En ese aspecto, mis queridos hermanos, todos nosotros diariamente debemos de consagrar nuestra vida al Señor, pedir que Él nos dé la fuerza para vencer las tentaciones, el pecado, al diablo, al mundo y todo lo demás. Por otro lado, tenemos nosotros no solamente eso, sino que también si pecamos y cuando pecamos tenemos la salida. Tenemos tres cosas que dijo Juan. ¿Cuál es la primera? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segundo, la confesión de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tercero, tenemos un abogado que podemos ir y Él nos lleva al Padre para que nos perdone. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo el justo, el santo, el impecable, es la propiciación por nuestros pecados. Así es que, mis queridos hermanos, ese es uno de los puntos muy importantes. No descuides tu vida en el pecado, no te dejes dominar por el pecado. Y la otra cosa es aborrecer el mundo. Aquí el mundo, mis hermanos, es todo ese sistema pecaminoso que le ha dado la espalda a Dios, gobernado por Satanás. No debemos dejarnos cautivar por el mundo. ¿Y a qué le llama mundo aquí el apóstol Juan? Bueno, lo dice claramente, los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? El apóstol Pablo lo describe en el libro de Gálatas. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, y ahí está toda la lista, ¿verdad? Pero luego, ¿qué dice la palabra del Señor? No solamente los deseos de la carne, los deseos de los ojos, arrastrarnos o dejarnos arrastrar por todo este materialismo cruel, ingrato, crudo, que nos lleva lejos de Dios. El amor por las cosas de este mundo. Y tercero, los deseos a la vanagloria de la vida. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa que viene la exaltación del ser humano, en detrimento de la exaltación de Dios. Entonces, todo lo que hacemos es para recibir aplausos para nosotros mismos. Y quitamos a Dios de nuestra ecuación. Y eso es lo que ha ocurrido. A esto se le llama humanismo, donde el hombre es el centro del universo. Y lo importante es que el hombre esté bien, lo importante es que el hombre sea feliz, lo importante es que el hombre viva bien, y no importa cómo, no importan los medios. Como dijo Maquiavelo, el fin justifica los medios. Tu objetivo es ser feliz, aunque para ser feliz tengas que pisotear a tu esposa, a tus hijos, dejarlos, abandonarlos, tirarlos, pero tú tienes que ser feliz. Tú tienes que tener la gerencia de la empresa donde trabajas, aunque para llegar ahí tengas que estar arrastrándote, tengas que estar criticando a tus compañeros, tengas que estar ahí incluso algunas chicas vendiendo sus cuerpos. No importa, lo importante es tener un buen puesto. Entonces, eso es la vanagloria de la vida, el querer estar arriba, el querer recibir los aplausos, el querer tener los puestos, el querer tener todo lo de este mundo, en detrimento de la vida espiritual, dándole la espalda a Dios. Ahora el apóstol Juan, hermanos, va a introducir aquí algunos elementos nuevos en la carta, pero propios del apóstol Juan. Juan tiene algunos conceptos que son propios, solo él los usa. Y aquí encontramos algunos de ellos. Y este pasaje ahora, hermanos, tiene que ver con la perseverancia del Hijo de Dios, del verdadero nacido de nuevo, en la iglesia de Jesucristo. Lo voy a repetir. Este pasaje tiene que ver con la perseverancia del verdadero Hijo de Dios, del nacido de nuevo, en la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Por eso dice aquí que hay anticristos que han salido y
Y mira cómo dice el versículo número 19. Algunos incluso, dice Juan, que estaban con nosotros en la iglesia, se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque no eran de nosotros. Al no perseverar. Y hay mucha gente, hermanos, que está en la iglesia y después anda rebotando en sectas falsas. Se deja arrastrar por todo tipo de doctrinas erróneas. ¿Por qué? Porque aquí Juan lo explica, no tienen la unción del santo. Y entonces Juan aquí introduce el elemento, por ejemplo, del anticristo. Es un concepto que solo Juan lo usa. La palabra anticristo, versículo número 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Este concepto es exclusivo del apóstol Juan. Y este concepto apunta escatológicamente a un ser que luego en el libro de Apocalipsis 13 se le llama la bestia, el anticristo. Anticristo aquí, hermanos, quiere decir, y la palabra literalmente en el griego es anticristo. La palabra anti quiere decir en lugar de Cristo o también en contra de Cristo. Es un impostor y ese personaje ya está por venir al mundo. Es, como les dije, este es un personaje escatológico. En la humanidad han habido muchos anticristos. Por ejemplo, Nerón fue un anticristo, Hitler fue un anticristo, y hay muchos personajes así que han tomado las características de este personaje diabólico, de este personaje malvado, al cual Juan le llama el anticristo. Pero luego Juan aclara, dice, pero hay que tener cuidado porque aunque este personaje es escatológico, o sea, va a venir en el futuro, tienen que saber que ya hay muchos en el presente que son seguidores del anticristo, que lo representan aquí en esta tierra. Y mire cómo lo dice en el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora, hoy, presente, dice Juan, han surgido muchos anticristos. ¿Y quiénes son estos anticristos, hermanos? Son todos los personajes en el universo que quieren tomar el lugar de Cristo, que tienen falsas enseñanzas, que son personajes que han salido del mero infierno y que están arrastrando al mundo, a las personas, en sus herejías, en sus doctrinas falsas. No importa si estas sectas se llamen como tradicionalmente se han conocido o que sean sectas nuevas con nombres de iglesias evangélicas. No importa. Y como yo les decía hace un tiempo atrás, esto es bastante crítico en este tiempo, mis hermanos, porque antes, cuando yo estaba niño, por ejemplo, allá en mi puerto querido, pues ahí estaban los pentecostales, ahí estaban los bautistas, por allá estaban los testigos de Jehová, por allá estaban los adventistas, por allá estaban los mormones, que estaban comenzando allá por los 60 a venir aquí, 70 a venir aquí a Honduras. Ahora, ¿cuál es el punto? Ya la gente identificaba a cada uno de estos grupos. Pero hoy tenemos un grave problema, un problema mayúsculo, porque dentro de la iglesia llamada evangélica se han infiltrado y ahora son iglesias con nombres cristianos, con cultos cristianos, con nombres de personajes de la Biblia como apóstoles, profetas y muchos otros que están arrastrando a una cantidad de gente al engaño porque son sectas falsas igual que las otras. Exactamente igual, solo que se han logrado infiltrar y muchos de estos incluso están tomando puestos dentro del liderazgo en la sociedad y reconocidos como los representantes de la iglesia evangélica. Qué triste eso. Nosotros aquí tenemos la enseñanza clara de la palabra de Dios.
quiero decirte que una de las artimañas del diablo para la destrucción de la iglesia, mis hermanos, y él sabe que no puede destruir la iglesia, porque la iglesia descansa en Cristo, él la sostiene, y por eso es que a través de 20 siglos, 21 siglos, la iglesia ha permanecido, a través de persecuciones, a través de incluso quemando a siervos de Dios, quemando la Biblia, atacando la iglesia, cerrando iglesias, y como tú lo quieras ver, sistemas corruptos han atacado la iglesia, países que se han declarado ateos y han cerrado las iglesias, han prohibido los cultos, pero la iglesia ha permanecido y seguirá, porque es Cristo el que la sostiene, porque es Cristo el que la levanta, porque la iglesia descansa en Cristo. Y acuérdense, por ejemplo, cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo la iglesia en el libro de Hechos 8 y Hechos 9, él va a Damasco y en el camino el Señor se le aparece. Y recuerdan lo que dijo Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo, ¿por qué persigues mi iglesia? No dijo eso. Porque la iglesia y Cristo están perfectamente unidos, eternamente unidos, y no se pueden divorciar. Y cuando Cristo aparece a Saulo, le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Odiar a la iglesia es odiar a Cristo. Porque la iglesia y Cristo están unidos en esencia. Están unidos. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. No se pueden divorciar, no se pueden separar. Y por eso es que la iglesia se ha mantenido. Pero una de las estrategias del diablo, mis hermanos, ha sido la infiltración. Traer gente inconversa que se mete a la iglesia, que no sabe nada de Biblia, pero que van escalando puestos dentro de la iglesia hasta convertirse en líderes. Y esos están trayendo destrucción a la iglesia. Y hablo de la iglesia local y de la iglesia en términos generales en nuestra sociedad hondureña. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Ahora Juan va a utilizar otro concepto, mis hermanos, que es el concepto de la unción. Y este es otro concepto que debemos analizar. Y ahora yo quiero que ustedes miren lo que dice aquí. Entonces, a la luz de esta falsa doctrina y de estos anticristos infiltrados en la iglesia, destruyendo la iglesia con el propósito de contaminar la iglesia, de que la iglesia sea pisoteada por el mundo. Y ustedes saben que eso ahora es pan de cada día. Ahora dicen, no, la iglesia evangélica es corrupta, los pastores son ladrones, los pastores son pisteros, los pastores aquí, y todos nos vamos en el mismo saco, porque se ha logrado infiltrar este tipo de personas. Se han logrado infiltrar. Pero la iglesia verdadera de Jesucristo permanece, y esa no va a ser contaminada. Esa no va a ser contaminada. Aunque se metan y quieran destruirla, no pueden destruirla tampoco. ¿Y cuál es el punto aquí, hermanos? Que la iglesia de Jesucristo tiene un elemento que es clave. ¿Cuál es? La unción. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo número 20 dice, en contraposición, primero, de los anticristos, de esos falsos, de esos líderes falsos que se han infiltrado a la iglesia, pero también en contraposición de aquellos que han sido arrastrados a estos grupos falsos. Versículo número 19, salieron de nosotros, pero ¿qué dice? Pero no eran de nosotros, estaban ahí, pero fueron arrastrados al error, a la falsa doctrina. Y ahora, ¿qué dice la Escritura? Mira cómo dice aquí. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Entonces, ¿quiénes son los que permanecen? Los que son de nosotros. Y por eso tenemos que cuidar la predicación,
de la sana doctrina de la palabra de Dios, como el apóstol Pablo se lo encarga a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 16, 17 y en 2 de Timoteo 4, 1, cuando le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Lo que yo les decía, al venir aquí, hermanos, y pararme ante ustedes, no puedo venir a darles mis invenciones. No puedo venir a darles psicología humana, mensajes motivacionales, nada más. Claro, la iglesia verdadera de Jesucristo tiene una esperanza eterna. Y lo vamos a ver en un momento, pero tenemos que exponer: así dice Jehová. Así dice Jehová. Como lo dice el apóstol Pablo, predicamos delante de Dios. Él es nuestra audiencia principal. Dios está en esta reunión escuchando lo que estamos diciendo. Por tanto, tenemos que cuidar la exposición de la palabra. Hablamos, dice Pablo, de parte de Dios y delante de Dios. ¿Sabe lo que es eso? Un mensaje que viene de Dios, que Dios lo pone para que lo compartamos, pero dice, lo hacemos no solo de parte de Dios, sino delante de Dios. Y eso me sacude por dentro, me sacude, porque somos responsables de ese mensaje. Y eso es lo que Juan dice. Lo que oímos, eso se lo estamos transmitiendo a ustedes. Versículo 20, primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ustedes ya saben lo que significa la palabra pero, una conjunción adversativa. Aquellos son anticristos, se fueron porque no eran de nosotros, son falsos, pero ustedes son lo contrario de ellos. Ustedes tienen la verdad, ustedes tienen la palabra, ustedes aman la palabra, ustedes perseveran en la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque tienen la unción del Santo. Y en este punto, entonces, hermanos, miremos que el apóstol Juan lo vuelve a repetir en el capítulo 2, verso 26. Mira conmigo, primera de Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Se dan cuenta? Ya habían engañadores en el tiempo del apóstol Pablo. En el tiempo del apóstol Juan, ya habían engañadores. En el tiempo del apóstol Pedro, ya habían falsos maestros. En tiempos de Judas, el hermano de Jesús que escribe, ya habían falsos maestros. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina, hermanos, ha corrido paralela a la correcta doctrina. Porque es un invento del diablo para destruir la iglesia, pero no lo ha logrado. ¿Y qué dice la escritura? Versículo número 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira y según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, ¿qué es lo que me hace permanecer a mí en la iglesia? ¿Qué es lo que me hace a mí perseverar en la iglesia? ¿Qué es lo que me hace a mí conocer y distinguir entre la falsa doctrina y la buena doctrina? Es la unción. Y en este punto, hermanos, nos preguntamos, ¿qué es la unción? Y yo quiero decir algunas cosas puntuales. Quiero decir algunas cosas que debemos tomar muy en cuenta. Primero, esta palabra viene del Antiguo Testamento y a propósito es exclusiva del apóstol Juan. Nadie más la usa. En el Nuevo Testamento nadie más la usa más que el apóstol Juan. Yo les he dicho, Juan tiene un lenguaje propio de él. ¿Y qué nos dice aquí? Ustedes tienen la unción. Esta palabra viene del Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo 30, usted puede buscarlo y leerlo en su casa. Dios permitió o mandó, vamos a decir más bien, que se hiciera un aceite especial con ciertos cosas que habían ahí en la cultura hebrea. Y con ese aceite se iba a derramar sobre el tabernáculo,
sobre el santuario, sobre cada cosa que se iba a consagrar a Dios. El arca del pacto, pero también con ese aceite se iba a derramar o a ungir a los reyes, a los sacerdotes. Aarón dice que se le echó el aceite y el aceite corría, dice, incluso así lo dice el Salmo, sobre la barba de Aarón, que desciende dice, hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Estos hombres eran consagrados para Dios cuando se les derramaba este aceite. Los vasos sagrados, las cucharas, los candelabros, la mesa de los panes de la proposición que había en el templo mismo, todo se le echó aceite. Y al echarle ese aceite, esto quedaba consagrado para Dios. Otros que eran ungidos también o sobre los cuales se derramaba aceite eran los profetas. Profetas, reyes y sacerdotes. Profetas, reyes y sacerdotes. Y estos personajes, al ungirlos, al echarles el aceite, se apartaban para el servicio exclusivo de Dios. Ahora, nosotros venimos al Nuevo Testamento, mis hermanos, y no hay más mención de la unción hasta aquí en el Evangelio de Juan, en la carta primera de Juan, en el capítulo 2, y solo aquí se menciona. Estos son los pasajes. Y en vista de que esto se ha distorsionado, en vista de que esto se ha trastocado, la enseñanza que da Dios aquí en Juan, entonces yo quiero hacer algunas aclaraciones basado en esto. Yo quiero que miren conmigo, por favor. Miremos lo que dice la palabra del Señor y hagamos un análisis. Primero, solo estos textos hablan de la unción en todo el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era otra cosa. Ahora estamos hablando del Nuevo Testamento. Segundo, mira lo que dice Primera de Juan 2, versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En el verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis, la primera cosa que nosotros vemos aquí en el texto sagrado, no solamente es que solo aquí se menciona esto de la unción, sino que Juan habla a la iglesia. Y en este punto era una carta circular que probablemente era para todas las iglesias del Asia Menor, que Juan las menciona en el libro de Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es una carta circular que escribe el apóstol Juan. Ahora, esto que dice Juan aquí, mis hermanos, dice que ustedes, miren lo que dice el versículo número 20, vosotros, y este vosotros no habla de un grupito, habla de la iglesia en términos generales. Juan no dice, ya ustedes tienen un pequeño grupito ahí que tiene la unción. No dice eso, dice, vosotros tenéis la unción. Versículo número 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis. Entonces, la unción, a la luz de lo que dice aquí la palabra de Dios, no es algo exclusivo de un grupito de personas. Es de la iglesia en términos general. Tercera cosa, primera cosa que les dije que es, solo estos textos hablan de la unción. Segundo, cuando aquí se refiere a la unción, habla de la iglesia en términos general. Tercero, la Biblia habla de la unción como algo que ya recibimos. Versículo número 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis, este verbo aquí, hermanos, es un verbo en auristo, se llama en el griego, como un evento concluido, no es presente. Habla de un evento terminado que ya pasó. O sea, ya recibimos esa unción. Y ahí mismo en el versículo 27, entonces luego cambia a un presente. Mira lo que dice el verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis ya pasó, ya la tienen esa unción. ¿Qué dice? De él permanece, ahora es tiempo presente, en vosotros. Ya está, dice.
y ustedes la tienen. Y eso es lo que dice el verso 20. Mire el verso 20. Vosotros tenéis. Ese verbo, hermano, está en tiempo presente. Entonces habla de la unción como algo que nosotros recibimos en un momento y que ya está con nosotros, que permanece y que tenemos en nosotros. En cuarto lugar, la unción, según lo que dice este pasaje, ayuda a cada uno de los hijos de Dios para conocer la doctrina bíblica verdadera y santa, en contraposición de la doctrina falsa. La unción nos ayuda a conocer la verdad. Versículo número 20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando dice todas las cosas aquí, mi hermano, no está hablando en un conocimiento general, ¿ok? No está hablando de que cada cristiano es una enciclopedia que sabe de medicina, de arquitectura, de ingeniería y que conoce todo. No, 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 no. Está hablando de la Biblia, de la doctrina. Que el que tiene la unción le ayuda a conocer la verdad, la doctrina bíblica. Versículo 27, mírelo conmigo. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Ahora, aquí Juan nos está sacando de esta ecuación a los maestros, evangelistas, pastores que están enseñando la palabra de Dios. Eso no es lo que Juan está diciendo. Lo que Juan está enfocándose aquí es que al final quien nos enseña la verdad es el Espíritu Santo o la unción que él menciona acá, que lo puede hacer a través de un maestro, a través de un pastor, a través de un hermano en Cristo, a través de un evangelista, que nos va ilustrando, que nos va educando, que nos va formando. Pero al final quien hace la obra de iluminarnos y de enseñarnos es el Espíritu Santo o la unción. En quinto lugar, la unción dice que es del Santo. Versículo número 20, vosotros tenéis la unción del Santo. Ahora la pregunta es, ¿y quién es el Santo aquí? El Santo en este contexto es Cristo, el consagrado, el ungido de Dios. Él es el que nos da la unción a nosotros. En sexto lugar, hermanos, la unción prepara a la iglesia para enfrentar con poder y con conocimiento a los miles de falsos maestros o anticristos. Mire lo que dice el verso 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Versículo número 19, salieron de nosotros, ¿quiénes? Estos falsos, que estaban infiltrados. Pero vino la falsa doctrina y los arrastró y se los llevó. Ahora, ¿qué dice? Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Esto quiere decir que la unción nos ayuda a confrontar a los falsos maestros, a decirles que están engañados, que no están en la verdad de la palabra de Dios y que están siendo rechazados por el Señor. La unción misma nos ayuda con poder y con la verdad, porque la Biblia dice aquí que la unción es verdadera en sí misma y nos enseña todas las cosas. Eso es lo que es la unción. Ahora, por otro lado, yo quiero hacer también algunas aclaraciones. Ya vimos lo que es la unción. 6 cosas que nos dice aquí la palabra de Dios sobre la unción. ¿Quieren que las repita? Las repito rápidamente. Primero, solo estos textos hablan de unción. No hay más. Segundo, Juan habla de la iglesia en general como la que tiene la unción. Todos los miembros de la iglesia, no un grupo particular, no un grupito de personas especiales, no. Dice, vosotros tenéis la unción. Tercero,
La Biblia habla de la unción como algo que ya recibimos y que permanece en nosotros. Vosotros, dice, ya recibisteis la unción y permanece en ustedes. O sea, no es algo que se va y que viene. No es cuestión de que yo estoy ahorita en el púlpito y aquí estoy ungido, pero una vez que apago estas cámaras y salgo, ya pierdo la unción. O que yo voy a hacer una campaña en el estadio y que en ese momento va a venir la unción sobre mí y que ahí voy a hacer esto y lo otro y aquí por allá y que saliendo de ahí ya no hay unción. No. La unción permanece en el cristiano. En cuarto lugar, la unción ayuda al Hijo de Dios para conocer la doctrina bíblica verdadera y real de la iglesia de Jesucristo. En quinto lugar, la unción es del santo. ¿Quién nos dio la unción? Nos las dio el Señor Jesucristo. Y por último, en sexto lugar, la unción prepara a la iglesia para discernir entre esos anticristos que andan y poder confrontarlos. Ahora, mis hermanos, por otro lado, entonces, quiero aclarar lo que no es la unción, porque esto es lo que ha confundido mucho en este tiempo. Y quiero decir algunas cosas. En primer lugar, la unción no es un poder particular y especial para un grupito selecto de personas ungidos especiales para realizar algunas cosas en algún momento. Eso no es la unción. En segundo lugar, la unción no es el poder que reciben algunos objetos para que el ungido haga algunas cosas. Por ejemplo, yo no me puedo quitar este saco y decir, este saco tiene unción. Los sacos no tienen unción. Los trajes que se pone un pastor o quien sea, eso no tiene unción. No hay micrófonos ungidos. Y mucho menos, hermanos, cosas como mangueras. Yo he visto gente que se pone a rociar agua en la iglesia y dice que esta manguera está ungida y si te cae este chorro de agua, el poder de Dios vendrá a tu vida. Eso es falso. No hay mangueras ungidas. No hay sacos ungidos. No hay agua ungida. No hay micrófonos ungidos. Eso no existe. La unción no está en las cosas. Está en nosotros, en las personas. En tercer lugar, la unción no es una especie de electricidad que viene a estas cosas o a estas personas que si tú las tocas, te va a dar un golpe fuerte y te va a tirar o vas a retroceder o no vas a poder pasar porque ahí está como una cortina invisible que tú no la tocas y te golpea y tú te caes para allá. Eso es un show, una farsa. Eso no existe. La unción, entonces, hermanos, no es una especie de electricidad que yo me voy a quitar el saco y si te toco con este saco vas a caer allá y vas a rodar y vas a gritar y te vas a desmayar. Eso es un show montado por este grupo de personas anticristos. Eso no lo dice la Escritura. Eso no enseña la palabra de Dios. En cuarto lugar, la unción no es un don especial que tengo en determinados lugares y en determinado tiempo. Vamos a hacer una campaña y ahí va a venir la unción. Se va la campaña, se va la unción. La Biblia dice que la unción permanece en nosotros. Permanece permanentemente. Permítanme la redundancia. Y por último, la unción no es un regalo que Dios nos da a algunas personas para hacer una demostración de derroche de poder para levantar mi autoridad sobre un grupito de personas que no tienen la unción, que andan atrás de la unción. No es cuestión de que yo tengo un poder especial porque soy el ungido de Dios y tengo mis sacos ungidos y mis corbatas ungidas y mis pañuelos ungidos y mis camisas ungidas y con eso tengo un poder particular que Dios me dio para hacer X o Y cosas que deje boquiabierto a aquellos y diga, ay,
¿Cómo quiero yo eso? No se dejen engañar. ¿Sabe cómo le llama Juan a esos? Anticristos, engañadores, que lo que se busca es un estatus de una espiritualidad que no existe y que no tienen, en detrimento y en humillación del pueblo de Dios que es ingenuo. ¿Qué dice la Escritura? Y Marley lo mencionó este pasaje: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No le faltó emoción, no le faltó canto, no le faltó gozo, no le faltaron reuniones. ¿Sabe lo que le faltó? El conocer la palabra de Dios. Entonces, con esto claro, mis hermanos, espero que esté claro. La pregunta es, entonces, ¿qué es la unción? Y entonces, la unción, a la luz de todo esto que hemos visto, especialmente en este pasaje de Primera de Juan 2, del 18 al 29, es la presencia de la persona divina del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, con el propósito de que permanezcamos en la verdadera iglesia y de que conozcamos la verdad. En estos pasajes, esa es lo que es la unción, hablando específicamente. Lo voy a repetir. ¿Qué es la unción en estos pasajes, mi querido hermano? A la luz de todo esto que hemos visto acá, un análisis de lo que hemos estudiado acá, la unción es la presencia de la persona divina del Espíritu Santo en la vida de cada uno de las personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, con el propósito de que permanezcamos en la verdadera iglesia de Jesucristo y que conozcamos la verdad de la palabra de Dios. Qué lindo es Dios, ¿no es cierto? Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, mi hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos bautizó con el Espíritu Santo. Primera Corintios 12:13. Mire conmigo, por favor. Primera Corintios 12:13. ¿Qué dice la Escritura? Léalo ahí conmigo. Primera Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu, estoy leyendo Primera Corintios 12:13, porque por un solo espíritu, solo hay un espíritu, no hay más. ¿Qué dice? Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Mire lo que dice aquí. Y quiero decirte que este concepto, mi hermano, es un término histórico. Fuimos bautizados, es un concepto histórico que usa aquí el apóstol Pablo y enseña la posición que todos los cristianos hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El bautismo aquí, hermano, si tú miras, es la presencia del Espíritu Santo. Cuando, mire cómo dice, porque por un solo espíritu fuimos, el mismo concepto que usa el apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 23, primera de Juan 2:23. ¿Recuerdan lo que dice Juan? Perdón, 2:27. ¿Qué dice Juan? Vosotros recibisteis ya la unción. ¿Qué dice? Fuimos todos. Ahora, ¿cuántos fuimos bautizados por el Espíritu Santo, mi hermano? Por favor, miren lo que dice la palabra. Juan ya lo dijo allá en el verso 20, en el verso 27. Vosotros tenéis la unción. ¿Quién? ¿Un grupito? No, toda la iglesia. ¿Qué es la unción? Es la persona divina del Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. Y ahora, ¿qué dice el versículo número 13 aquí? 1 Corintios 12:13. Por un solo espíritu, todos. No un grupito. No X o Y persona. Dice, todos fuimos bautizados por el Espíritu en un cuerpo. Todos los creyentes en Cristo hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y te voy a decir una cosa, mi hermano. El bautismo del Espíritu Santo lo recibimos en el momento que recibimos a Cristo, y en ese momento
¿Qué fue lo que pasó? Venimos a formar parte del cuerpo de Cristo universal llamado la iglesia. Ese es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Colocar al creyente en el cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia universal de Cristo. Qué interesante, ¿no es cierto? Muy diferente a lo que nos han dicho y nos han enseñado. La palabra de Dios es clara. Y aquí dice, fuimos ya. ¿Cuántos? Todos. ¿Dónde fuimos bautizados? En el cuerpo de Cristo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Así es que, hermano, no nos dejemos engañar. Y quiero terminar diciendo solamente algunas cositas clave. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan habló mucho del Espíritu Santo. Mucho del Espíritu Santo. Y una de las cosas que dijo es que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y es parte del trabajo del Espíritu Santo en nosotros, tomarnos de la mano y guiarnos a la verdad de Dios. Tú no puedes ser un verdadero hijo de Dios y estar en una iglesia falsa, donde se están los anticristos enseñando la doctrina falsa. No puedes. Vamos a estudiar la Reforma. Estos hombres, cuando confrontaron a esta iglesia falsa con el verdadero evangelio, lo rechazaron. Algunos los mataron, a otros los quemaron, porque esta iglesia falsa permaneció en la mentira. Ellos tuvieron que salir y permanecer en la verdad. La Biblia lo dice. Lea conmigo Juan 14, Juan 15, Juan 16. ¿Y cómo empieza esta relación con Dios? A través del trabajo del Espíritu Santo. Versículo número, capítulo 16, Juan 16, dice, versículo número 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador, aquí le llama Consolador al Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Cuando Él venga, el Consolador convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos va a convencer. A mí me convenció de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy un pecador arruinado, depravado, condenado al infierno eterno. De justicia. ¿Qué quiere decir la justicia? Que hay un Dios justo y que la justicia de Dios me castiga por el pecado, pero que en su justicia Dios mandó a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados en la cruz. Y por eso es de juicio. Así es que, hermanos, el Espíritu Santo hace este trabajo de convencernos a nosotros. Versículo número 12, mire conmigo, Juan 16, 12, dice, y esto lo dijo el Señor Jesucristo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Juan dice, si yo les digo todo lo que quisiera enseñarles y lo que yo puedo enseñarles, los cargo y no van a poder a tomar todo esto con ustedes. Pero mire cómo dice el verso 13. Pero cuando estoy leyendo Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu no está relacionado en lo absoluto con la mentira. ¿Qué dice? Él, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad. Es la unción. Nos toma de la mano y nos dice, hijo, esto es lo que yo digo en la Biblia. Esta es la verdadera doctrina. Aquí permanezca, por favor. Y luego, ¿qué dice? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Y cómo le llama? El Consolador. Y hermano, también esto es muy importante. Y aquí concluyo. Primero, el Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Es la unción que tenemos de Dios. Vino cuando recibimos a Cristo. Y uno de los propósitos, ¿cuál es? Es que nosotros permanezcamos en la verdadera iglesia de Jesucristo. Es que nosotros estemos en la verdad y que permanezcamos en la verdad, conociendo la verdad y rechazando todo el error. Pero también al Espíritu Santo aquí se le llama el Consolador.
parte de esa verdad, mi hermano, es la palabra de esperanza que tenemos acá. Y yo quiero decirte una cosa. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Un tiempo de luchas, de pruebas. Hermanos están pasando por pruebas duras en sus empresas, en sus negocios, en sus trabajos, despedidos, empresas en quiebra, enfermos, familiares que ya se nos murieron, parientes queridos de nosotros, consiervos, hermanos en Cristo. ¿Saben lo que dice la Biblia? El Espíritu Santo los va a consolar. Él es el otro consolador. Hermano, las promesas de la palabra reveladas por su Espíritu Santo, la verdad y la presencia del Espíritu en nuestro corazón debe de fortalecernos. También es parte del ministerio del Espíritu Santo. Si tú estás pasando por una prueba difícil, dile a Dios, dame fortaleza para soportar esta prueba. Si perdiste a un ser muy querido, dile, Señor, dame poder para levantarme y saber que tú estás conmigo, aunque mi pariente ya no esté aquí a mi lado, pero tú sigues en mi corazón. Consolémonos también con esto. Hermanos queridos, seguiremos estudiando Primera de Juan. Mientras tanto, oramos por ustedes y que Dios los bendiga.